Vamos a tratar un tema que nos afecta a todos, cristianos o no cristianos, pero que en el caso de los cristianos a veces nos trae dudas, ¿verdad? A veces incluso llegamos a dudar del amor de Dios. ¿Realmente Dios nos ama? ¿Dios me ama? Y si Dios me ama, ¿por qué me pasa tal o cual situación? Porque permite el dolor, el sufrimiento, muchas veces injusto. Y uno llega, incluso ya digo, a dudar del amor de Dios. ¿Realmente Dios está ahí? ¿Dios está al control? ¿Dios me sigue amando? ¿Qué pasa? Pues vamos a tratar este tema. En el libro de Job, en el capítulo 14, en el versículo 1, seguramente no es uno de los textos más populares de la Escritura, pero en Job 14:1 la palabra de Dios hace una declaración. Dice: el hombre nacido de mujer, creo que todos somos nacidos de mujer, o sea que esto es para todos. Corto de días, significa que nuestra vida se va como una neblina, como un soplo. Nuestros días son cortos, más de lo que pensamos. Me comentaba Isabel de un chico de 26 años, cristiano, de allá de México. Se enteró ayer de que murió un accidente, una vena del cerebro y ya murió. Seguramente ese chico no esperaba que a sus 26 años ni su familia sus días fueran acortados. La Escritura dice que 70 años y los más robustos 80. Y lo que pase de ahí es extra. Y los años pasan rápido. Por eso dice aquí: corto de días y hastiado de sinsabores. La palabra para sinsabores se puede traducir de alguna manera como sufrimiento, como dolor, como angustia, sinsabores. Decepciones, hastiado. Quiere decir que no va a haber uno ni dos, va a haber muchos. Y de hecho está escrito que muchas son las aflicciones del justo. Aunque es cierto que luego añade que de todas ellas le librará Jehová. Pero aquí la palabra de Dios declara que los días son cortos y además uno va a acabarlos hastiado de sinsabores. Seguramente esto no es el texto preferido de mucha gente, ¿verdad? Pero está ahí. Y Dios nos recuerda cuál es nuestra realidad como seres humanos, que debemos esperar que nuestros días sean cortos y además hastiados de sinsabores. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué hay mal en el mundo? Hay gente que duda de Dios, incluso de su existencia, o reniegan de Él porque le echan la culpa de todo lo que pasa. Bueno, y si hay Dios, ¿por qué, como lo vimos ayer en las noticias, ¿verdad? 2 gemelitas no llegaban al año, un descuido, lo dejaron allí la cuna cerca de una chimenea, saltaron unas brasas a la mantita, unas chispas. Cuando quisieron hacer algo ya era tarde, las 2 murieron carbonizadas. Esto sucedió aquí en España. Entonces, ese es un ejemplo de los muchos que pudiéramos poner, ¿verdad? De cosas que ocurren, desgracias, situaciones. En el pueblo donde yo nací se hizo famoso en toda España porque allí fue donde Diana Kerr veraneaba y fue asesinada por un hombre casado, violada y asesinada. Y uno dice, bueno, ¿dónde está Dios, no? La gente normalmente se vuelve a Él para culparlo, pero vamos a poner las cosas en su justo punto. Vamos a ser justos. Vamos primero a hablar un poquito del mal en el mundo, o el dolor, el sufrimiento en el mundo, y luego vamos a particularizar a lo que nos interesa, qué pasa con los cristianos. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento en la vida de los creyentes? Bueno, desde el principio, cuando Dios crea al hombre, ¿dónde lo pone? En el huerto del Edén. ¿Y ese era un buen sitio o un mal sitio? Buenísimo. ¿Había dolor ahí? No. ¿Había sufrimiento? Nada. ¿Había enfermedad? No. ¿Había muerte? No. Armonía, paz y amor, como suelen decir por ahí. Eso es lo que había en el huerto del Edén. Con lo cual ese fue el propósito de la voluntad de Dios desde el principio.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué todo se trastornó? ¿Por qué donde había amor después hubo odio? Como sucedió con Caín, ¿verdad? Que acabó matando a su hermano Abel. ¿Por qué donde había paz de repente hay enemistad? ¿Por qué donde había armonía y gozo y comunión con Dios de repente hay tristeza y todo tipo de turbación y sinsabores, como acabamos de leer en Job, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que causó, lo que destrozó, lo que destruyó esa paz, ese amor y esa armonía que habían inicialmente en el huerto? ¿Qué fue lo que lo destruyó? El pecado. El pecado fue lo que destruyó y lo que trajo el sufrimiento. Fue el pecado. Ahora, el pecado fue producto ¿de qué? Del mal uso que hizo el ser humano del libre albedrío que Dios le dio. Dios crea al hombre a su imagen, con libre albedrío, con capacidad para elegir. ¿Podía haberlo impedido? Sí, pero entonces ya no lo habría creado a su imagen como lo creó. ¿Podía haber impedido que Caín matara a Abel? Sí, pero entonces Caín ya no sería un ser libre. No sé si me explico. Fue el precio de la libertad. Podía Dios habernos creado como ordenadores, ¿verdad? Computadoras, que Él da una tecla y hacemos o decimos lo que Él quiera. Pero no nos creó así, nos creó con capacidad para decidir. Y muchas de las situaciones, dolor, sufrimiento, etcétera, que se dan en este mundo y en esta vida, son producto de las malas elecciones del ser humano. Y es injusto culpar a Dios por ello. Porque Caín decidió matar a su hermano. Ahí Dios no tuvo la culpa. El pecado entró porque el ser humano permitió que entrara. Porque hizo mal uso de su libre albedrío, de su capacidad para escoger. Entonces es injusto que adoptemos determinado tipo de decisiones y que luego culpemos a Dios por ellas. Porque escrito está que lo que el hombre sembrar, eso segará. Dios no puede ser burlado. Entonces seamos justos, de mucho del dolor y del sufrimiento que viene no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Del pecado, de las malas elecciones, de los malos escogimientos del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Punto. Ahí se acaba mucho de la justificación o de los ataques en contra de Dios por las cosas que pasan en el mundo. Pero vamos ahora a fijarnos un poquito en la vida de los creyentes, en los cristianos. ¿Por qué si yo trato de agradarle y trato de hacer lo que es justo y correcto delante de Él, pasan las cosas que pasan en mi vida? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no me ama? ¿O a Dios no le interesa? ¿O se ha olvidado de mí? Bueno, no se ha olvidado. O al menos eso dice aquí. Si leemos en Isaías 49, creo que es, si mal no recuerdo. Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo, cuando habla de Sión, habla del monte de Sión sobre el cual estaba ubicada la ciudad de Jerusalén. Es decir, habla de la gente que vivía ahí, de la iglesia del Antiguo Testamento, en definitiva, ¿no? Gente creyente, gente que caminaba con Dios. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Por qué los creyentes llegan a pensar en un momento determinado en sus vidas que Dios ya se olvidó de ellos? Por el sufrimiento. El sufrimiento hace que uno llegue a dudar del amor de Dios y uno llegue a pensar que Dios se olvidó de ellos. Dios lo sabe, por eso aquí lo contempló. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y aquí viene la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es difícil que la mujer se olvide del bebé que llevó 9 meses en su vientre.
Puede ocurrir, aunque es difícil, ¿no? Pero aunque ocurriera, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, Dios te tiene esculpida en sus manos. Y delante de mí están siempre tus muros. O sea, tu vida está siempre delante, la estoy contemplando. Por eso, en otro texto en la Escritura dice que si contáramos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, tendríamos que fijarnos en las arenas que tiene el desierto para enumerarlos, ¿verdad? Son innumerables. Por eso dice, delante de mí están siempre tus muros. Pero uno llega a pensarlo porque por el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento uno duda del amor de Dios y uno piensa o llega a pensar que Dios se olvidó de él. ¿Y Dios tiene que ver algo con ese sufrimiento o no? En algunos casos sí. Por eso dice en Isaías 45, versículos 6 y 7, a veces es Dios mismo el que trae el sufrimiento. Dice aquí Isaías 45, 6, 7, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, o sea, desde el este, desde el oriente hasta el occidente, para que se sepa en todas partes, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. La luz, pero también las tinieblas, la paz, pero también la adversidad. Dios muchas veces trae la adversidad. La pregunta es, ¿por qué la trae? No nos ama. No dice la Biblia que Dios es amor. ¿Nos ama o no? ¿Seguro que nos ama? Entonces vamos a tratar de reconciliar con el hecho de que Él trae la adversidad, como acabamos de leer. Ahora, que Él nos ama, en Efesios, dejadme que os lea nada más Efesios 3:19. Aquí decir que nos ama es quedarse cortos, porque claro, de acuerdo a Efesios 3, vamos a leer desde el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, gloria a Dios, estoy en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice que el amor de Cristo excede, va más allá de todo conocimiento. Por mucho que tú puedas conocer o experimentar el amor de Cristo, nunca lo vas a poder abarcar completamente. Va más allá de lo que uno pueda conocer por teoría o por experiencia. Dice que excede a todo conocimiento. Así que uno ni siquiera puede imaginar el grado de amor con que Dios nos ama. Aunque la Biblia dice que difícilmente puede ser que alguien muera por un justo, pero que alguien muera por gente que no lo merece. Pero dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió por gente que no lo merecía, como somos nosotros, como tú y yo. ¿Verdad? Y tanto amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Muy bien. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos hechos? ¿Cómo reconciliamos el hecho de que Dios nos ame tanto con el hecho de que Él mismo traiga la adversidad? Bueno, a veces la trae porque Dios al que ama castiga, como padre e hijo al que quiere. El rey David, después de que mandó a Urías al lugar más peligroso de la batalla para que muriera, a fin de quedarse con su mujer, con la cual previamente había adulterado, en una mujer casada con Betsabé,
Dios no pudo pasar eso por alto, porque cometió adulterio y luego homicidio. Y Dios es justo. Entonces, ¿cómo no le iba a hacer justicia al pobre de Urías? Un soldado fiel y leal, arriesgando su vida por su rey, y resulta que mientras él luchaba en la batalla, él allí en casa acostándose con su mujer y luego procurando su muerte. ¿Cómo Dios iba a dejar eso impune? ¿Dios amaba a David? Sí, pero Dios tuvo que castigarlo. Y lo castigó. Dice, ahora ahora se va a levantar la espada en tu propia casa, contra ti. Y así sucedió. Sus propios hijos, ¿verdad? Absalón intentó matarlo, se rebeló contra él. Hubo mucho dolor y mucho sufrimiento que David tuvo que padecer, pero fue consecuencia de su pecado. Y fue Dios mismo quien lo trajo. Ahora, no todo el sufrimiento por el cual David atravesó en su propia vida fue consecuencia de su pecado. Porque antes de ser rey, acordémonos que David era el héroe de Israel que había vencido al gigante Goliat. Pero Saúl, desde entonces, le cogió tal tirria que trató de matarlo, perseguirlo, acosarlo. Tenía que andar escapando de acá para allá, sin tierra, sin casa, sin familia, huyendo de Saúl todo el tiempo. Y ahí David no había hecho nada malo. Así que era injusto lo que David estaba padeciendo. El sufrimiento que le vino a David, después de ser un buen siervo de Saúl, ese sufrimiento fue injusto. Ahora la pregunta que os hago es, ¿Dios amaba a David en ese momento? Cuando David padeció ese tipo de sufrimientos por culpa de Saúl, ¿Dios amaba a David? Sí. ¿Y Dios permitió ese sufrimiento? Sí. Dios estaba al control. Por eso Saúl nunca le pudo hacer daño, porque Dios estaba cuidando y guardando a David. ¿Por qué lo permitió entonces? Porque Dios permite el dolor y el sufrimiento injusto en la vida de alguien que le sirve, como era David. David amaba a Dios, David servía a Dios, David todavía no había cometido pecado, pero el dolor y el sufrimiento vinieron a la vida de David de forma injusta. Y ahí estaba Dios, consintiéndolo y permitiéndolo. ¿Podía Dios hacer así y acabar con Saúl? Pero no. El dolor y el sufrimiento se prolongaron durante un buen tiempo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque, oye, si la hicimos, nos aguantamos. Si no, no la hicieras. Si cometiste pecado, aguántate. Porque Dios no puede ser burlado. Por eso dice la Escritura, si hicimos mal y sufrimos y nos abofetean, bueno, pues ¿qué gloria hay en eso? Ninguna. Pero sí hay gloria cuando haciendo el bien y sufrimos por ello y lo soportamos, ahí, sin eso sí hay gloria, dice la Escritura. Por eso dice, creo que es en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:20. Vamos a leer el 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Padeciendo injustamente. Y está hablando aquí de cristianos que padecen injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y si lo soportáis. Aguantarse. Si no, no lo hubieras hecho. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Muy bien. Así que vamos a tratar de profundizar un poquito por qué Dios permite muchas veces el dolor, el sufrimiento en la vida del creyente e injustamente. Injustamente. Porque cuando lo merecemos, Dios al que ama castiga, Dios mismo se encarga de castigarnos.
Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador. Él mismo lo dice, yo me voy a vengar, mía es la venganza, yo pagaré. Como le hagas algo a tu hermano, prepárate, porque Dios te lo va a hacer a ti. Si tú agravias injustamente a tu hermano, le produces algún tipo de daño, dolor, sufrimiento injustificado, Dios va a traer el dolor y el sufrimiento a tu propia vida. Y es Dios que te está disciplinando, porque al que ama castiga. Pero otras veces uno no ha hecho nada e injustamente uno padece. Siendo creyente, sirviendo a Dios, tratando de agradarle, y aún por encima el sufrimiento viene. Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué? Sión dijo, me olvidó Jehová, se olvidó de mí. Así pensamos, que Dios se olvida de uno, que Dios ya no lo ama a uno, o qué sé yo, vienen todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Es cuando uno duda del amor de Dios. Pero vamos a tratar de entender un poquito por qué Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento injusto en la vida del creyente? Vamos a Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Vamos a ver al menos hoy, si Dios permite, un par de razones. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, que el sufrimiento, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es decir, que Dios, a través de la tribulación, a través de los problemas, a través del sufrimiento, está trabajando en nuestras vidas, está moldeándonos, y uno de los frutos que Él quiere producir en nuestra vida por medio del sufrimiento es la paciencia. La paciencia. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, y versículo 10, y en 1 de Pedro 5, 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, gloria a su santo nombre, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A veces pensamos que es para siempre. ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo se va a acabar, Señor? ¿Cuánto va a durar esto? Un poco de tiempo. No es para siempre. Se va a terminar. Pero dice, una vez que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que Dios trabaja en nuestra vida. Dios quiere forjar en nosotros el carácter y la naturaleza de Cristo. Y eso no puede ser si Dios no permite el sufrimiento. Por eso dice, te he escogido y no como a plata. Dice la Biblia que Dios nos escogió en horno de aflicción. Ahí es donde nos moldea. Ahí es donde nos purifica. Cuando tú sometes el oro al fuego, las impurezas salen a la superficie y el oro es purificado. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego. Entonces Dios, precisamente para perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos, tiene que permitir el sufrimiento, porque quiere forjar la naturaleza de Cristo en nosotros. Nuestra voluntad muchas veces es como un caballo salvaje, indómito, indomable. Nadie lo puede domar, ni siquiera nosotros mismos. Y Dios tiene que hacer la obra. Él lo prometió, ¿verdad? Que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a trabajar en nuestra propia voluntad? Muchas veces para eso tiene que permitir el sufrimiento. Seamos honestos. ¿Cuándo tenemos el grado de oración más intenso y más profundo, el grado de comunión más íntimo con el Señor? ¿No es a través del sufrimiento? ¿Sí o no? Claro que sí, es cuando más le buscamos, con más ahínco, con más devoción, con más quebrantamiento. Nuestras mayores y más profundas experiencias espirituales son en medio del dolor y del sufrimiento. Ahí es cuando nuestra vida de oración se activa. Por eso Dios tiene que permitirlo. Pero eso ya es por amor.
es por amor. Es porque Dios nos ama, por eso lo permite. En 2 de Corintios capítulo 4, en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es el apóstol Pablo el que habla. Y es curioso que a todas las que él pasó, que podemos buscarlo, le llama leve tribulación momentánea. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Y fijaros, si leemos en el capítulo 11, 2 de Corintios, pasando un par de hojas, en el capítulo 11, el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es cierto que tuvo un pasado tormentoso, ¿verdad? Antes era un perseguidor de cristianos, pero luego cuando fue un siervo de Dios, para muchos fue el más grande apóstol, escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero fijaros las que pasó. Este es su testimonio. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo, vamos a leer el 22 en adelante. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué distinto es esto del evangelio que se predica hoy día, del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tú crees en el Señor que todo te va a ir de maravilla, y vas a tener más dinero, y vas a tener esto, y no vas a tener problemas. Qué difícil, qué distinto es esto. Esta es la experiencia de un apóstol, de un verdadero siervo de Dios. Y todo esto que le vino por pecar, no, por servir. Todo esto le vino por servir. Ahora, déjame que te diga una cosa. ¿Sabes cuál es la más grande predicación que puede uno predicar? Y no tiene que ser uno predicador, ni tiene que estar uno detrás de un púlpito, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el mejor sermón que puedes predicar? Y es un sermón que impacta, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es? Cuando en medio del dolor y cuando en medio del sufrimiento eres capaz de tener la actitud correcta. No hay sermón que se pueda igualar a ese. Te pongo un ejemplo. El mismo apóstol Pablo junto con Silas, encarcelado, no por haber hecho nada malo, por hablar del Señor, y azotado y encadenado en la cárcel más profunda con grillos en manos y pies. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, injusto totalmente. Por encima, por obedecer a Dios, y les pasa todo eso. ¿Qué hicieron? En vez de quejarse, murmurar, pensar de que Dios ya los había abandonado, que Dios no los amaba o qué sé yo,
o estar llenos de temor por lo que les pudiera pasar al día siguiente, en vez de eso, cantaron. En vez de eso, alabaron. Tuvieron la actitud correcta. Y ya sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Primero el terremoto, luego el carcelero se quería suicidar, luego Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Luego le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Luego se convirtió él y toda su casa. Hubo salvación. ¿Por qué? Porque ese sermón. O sea, Pablo no tuvo que predicar una sola palabra. Nada más después en casa del carcelero le dijo que tenía que creer en Jesucristo, él y toda su casa fueron salvos. Pero voy al hecho, que el tener la actitud correcta en medio del sufrimiento, en medio del dolor, sobre todo cuando es injusto lo que uno padece, es el más grande sermón que uno puede predicar. No hay otro igual, ¿eh? Y ese siempre va a tocar los corazones, siempre. Por eso, esa es otra razón por la cual Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en salvar las almas. Porque Jesús murió. Porque Jesús padeció. Porque sufrió lo que sufrió en una cruz. Para salvar las almas. Para salvar las almas. Para traer salvación. ¿Cuál es la razón por la cual uno permite a veces el dolor y el sufrimiento? Para traer salvación. Para salvar las almas. Para testimonio. Para tocar los corazones. Cuando uno es capaz, en medio del sufrimiento, no de dudar del amor de Dios, ni de quejarse, ni de por qué y por qué me pasa a mí, sino en vez de eso tener la actitud correcta. Uno está siendo luz. Uno está predicando un sermón que penetra hasta lo profundo del corazón. Y te pongo un último ejemplo y termino. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿qué era? Un asesino. Alguien que llevaba cartas de los principales sacerdotes, incluso hasta Damasco, para prender a los cristianos. Iba detrás de ellos a la caza. Era un cazador de cristianos. Y en una ocasión, un verdadero cristiano llamado Esteban fue asesinado, fue apedreado, a pedradas. Y Saulo guardaba las ropas de los que le apedreaban. Es decir, él estaba supervisando, consintiendo y aprobando ese apedreamiento. Y Esteban murió como el Señor, orando, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de defender la verdad, aún por encima oró por ellos. Esteban tuvo la actitud correcta en medio del sufrimiento. ¿Y sabéis quién fue testigo de eso? Saulo. ¿Y qué pasó con Saulo? Que se convirtió en el más grande apóstol. ¿Por qué? Porque no pudo ignorar la actitud de Esteban en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ese fue el principio de la conversión de Pablo. Por eso Dios permitió lo que permitió en la vida de Esteban. Fue totalmente injusto, fue un asesinato, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios sabía cuál era la forma de convertir a Saulo, para convertirlo precisamente en el apóstol Pablo. Amén. Así que no nada más Dios trabaja en nosotros, Dios forja el carácter y la naturaleza de Cristo, Dios de alguna manera somete nuestra voluntad, Dios nos da experiencias en oración que de otra manera no las tendríamos, sino que además permite que podamos ser luz y podamos dar testimonio del que está vivo, de aquel que vive para siempre. Amén. Es cierto que muchas veces Dios lo hace como castigo por el pecado, pero no siempre es así. Vimos nada más algunos ejemplos, podíamos ver muchos más, la vida de Job, etcétera. Quizás hablemos un poquito más de esto, si Dios permite, el próximo domingo. Es un tema amplio, pudiéramos ver muchos más casos, pero pienso que lo que hemos visto es suficiente para darnos cuenta que el dolor y el sufrimiento, como leímos antes en Job, capítulo 14, versículo 1, los días son cortos y los sinsabores son muchos. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, y ojalá que lo que hemos aprendido nos sirva para no dudar del amor del Señor, que excede a todo conocimiento. Aleluya. Gloria a su santo nombre, a fin de que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios.